Una, dos. Sí, felicitaciones, doctor Torres, porque realmente ha sido una excelente charla. Y en la experiencia que tenemos pues, como docente de geriatría y de medicina en general, yo pienso que independiente del método, de la técnica, de la estrategia, de todo lo que existe en la parte educativa de la medicina, el talón de Aquiles en la formación médica es la evaluación. Porque la evaluación en nuestras facultades de medicina, por lo menos en la facultad de medicina de mi país, esto es una escuela como muy escolástica, muy difícil, porque muchos médicos ascienden a catedráticos no necesariamente con una formación docente, sino porque son prestigiosos especialistas. Y eso hace que no tengan una formación en la evaluación. Entonces, inclusive en la Universidad de Panamá muchas veces se dice que la Facultad de Medicina es la facultad como una universidad aparte, porque es impermeable a cambios, es impermeable a modificaciones en sus sistemas de evaluación, no hay eco, digamos, de las partes educativas de la universidad que tratan de llevar transformaciones, y es muy difícil porque pasa por algo que tiene que ver con el tradicionalismo de una facultad que evalúa un producto muy especial. Entonces, yo pienso que, rescatando algunos de los puntos que usted mencionó, ojalá que pudiéramos cada vez más enfocarnos en la valoración formativa y menos en la valoración sumativa, porque la valoración formativa es la que realmente nos garantiza no solo el pregrado, sino en los exámenes de residencia, en los exámenes de certificación, en los exámenes de recertificación, la que verdaderamente nos garantiza un profesional de calidad. Y su implementación debe tener la importancia que realmente nos da como un sistema que preserve verdaderamente la calidad, porque no se trata solamente de formar un especialista rico en conocimientos, sino también un especialista que sepa tener actitudes y la transmisión de un afecto humano por las personas que necesitan. Sí. Doctor, mire, hay una expresión que nosotros utilizamos que la evaluación es uno de los temas menos tratados y más maltratados, ¿cierto? Bueno, eso me lleva a decir que, por ejemplo, sí, voy a hablar por mi experiencia aquí en Colombia. En muchas facultades de medicina, el tema de la evaluación es un tema, no es un tema central, ¿cierto? Y debería ser. Eso implica, en primer lugar, que debe haber una reflexión y una decisión de tener políticas sobre evaluación, ¿cierto? Que si nosotros somos todos los profesores de la facultad, todos tengamos en esta facultad, que tiene una orientación en ABP, por decir cualquier cosa, todos tengamos unas políticas comunes para el desarrollo de la facultad. Y no que el problema de la evaluación sea el problema del doctor Pedro y de la doctora Sánchez y del doctor Luis, y cada quien sabe a quien pueda, ¿cierto? Por ejemplo, si siguiéramos un modelo de ABP, nosotros tendríamos que desde la evaluación tener unos acuerdos comunes para hacer muy fuerte ese modelo de ABP, ¿cierto? Porque de lo contrario, sí, supuestamente tenemos el modelo de ABP, pero el profesor evalúa de una forma que no tiene absolutamente nada que ver con ABP. Entonces, eso sería una cosa que habría que mejorar. Doctor Torres, primero felicitaciones por muy buena presentación. Gracias. La pregunta es si sería recomendable, luego de su exposición, que progresivamente las facultades de medicina vayan excluyendo las evaluaciones meramente teóricas e ir pasando a una evaluación más por habilidades, sea evaluación de pacientes, casos clínicos, problemas, donde pueda verse en realidad lo aprendido por el estudiante y ser el estudiante digamos el mejor representante del aprendizaje más que la enseñanza teórica del maestro. Y si hay experiencias en algún lugar al respecto, o sea, donde se evalúe más que la parte teórica las habilidades del alumno. Sí,
voy a empezar un poco por la segunda parte y con un ejemplo. Esto que le voy a comentar lo leí, no tengo mayor referencia del asunto. Una universidad en el sur de los Estados Unidos, no recuerdo en este momento y perdí la referencia, hizo lo siguiente. Dijo, no, digamos, durante el periodo en el cual se enfatiza en ciencias clínicas, en ciencias básicas, perdón, al inicio del proceso de formación de los médicos, no vamos a hacer una evaluación. Vamos a esperar únicamente a la evaluación del Step 1 del USMLE, ¿cierto? Y no hicieron ni una evaluación, ni una. Claro, la primera reacción que hubo fue, claro, nadie va a estudiar. Porque como la gente estudia muchas veces para el examen, entonces nadie va a estudiar. Bueno, hicieron, y hasta ahí reportado el artículo la experiencia. Hicieron ese primer ensayo, señores, presenten el Step 1, lo presentaron, y en promedio les fue mucho mejor que en promedio que lo que habían obtenido de calificación en años anteriores, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que había ahí? Una apuesta curricular dificilísima, ¿cierto? Pero ¿qué hubo ahí? Un empoderamiento de los estudiantes para decirles, ustedes tenemos que estudiar, no nos tienen que aprender, no nos tienen que forzar con evaluación para aprender. Pero la segunda parte, doctor, es, yo creo que si el énfasis en lo teórico, en lo práctico, todo va a depender del proyecto curricular, del plan de estudios que tenga cada universidad. Si es posible, no sé, es posible que en la universidad X, en el programa de formación de médicos o de geriatras, sí se dé mucho más énfasis a la parte práctica, pero en otra, no sé, y esto se lo comento con mucha seguridad, en otra es una universidad que tiene énfasis en formación de médicos, en investigación, tal vez todo lo que tiene que ver con ciencias básicas y todo esto va a tener que tener un énfasis conceptual bien tenaz. Si el estudiante no domina ciertos mecanismos bioquímicos del cuerpo, no va a poder después llegar a la aplicación y a la investigación. Entonces, yo creo que todo va a depender de la adecuación que haya entre el plan de estudios y lo que se quiera realmente evaluar. Yo simplemente expresar mi absoluto acuerdo con lo que acaba de decir el profesor. A veces se plantea la dicotomía de teoría o práctica y depende del modelo de profesional que queramos formar. Por ejemplo, en las universidades norteamericanas se da mucho peso a la formación práctica y entonces muchos clínicos norteamericanos son algoritmólogos. Entonces ellos automáticamente tú entras al algoritmo o al flowchart por arriba y de manera absolutamente acrítica tú sigues hasta el final. Y lo que ellos se saben son un montón de algoritmos. Con lo cual están favoreciendo su sustitución por robots, porque un robot, un computador, escoge un algoritmo mucho mejor que un ser humano. Pero a su vez ellos también forman ese 5 o 10% que hacen los algoritmos. Y ese 5 o 10% que hacen los algoritmos tienen que ser capaces de hacerse preguntas y para eso necesitan una formación teórica intelectual muy grande. Entonces, yo creo que lo ha expresado muy bien el profesor. Si solo queremos formar médicos prácticos, podremos poner mucho peso en lo práctico. Pero si queremos también hacer avanzar nuestro conocimiento, tendremos que formar gente con capacidad para preguntarse sobre cosas de nuestra propia práctica. Y eso o conoce los fundamentos teóricos o es imposible. Sí, mire, yo diría esto. La evaluación es una variable dependiente. ¿Dependiente de qué? De lo que planteé al principio, de la intencionalidad que tengamos para formar, ¿cierto? ¿Cuál es el médico? ¿Cuál es el geriatra que queramos formar? Y la definición de cómo se va a desarrollar la evaluación va a estar dependiendo de eso, porque debe estar orientada a apoyar ese proceso de construcción del médico y del geriatra que queremos formar, que sería una variable dependiente. No es eso sí, en todo caso,
no es una variable aislada, ¿cierto? Usted haga lo que se le ocurra, profesor. No, usted está en función de un proyecto de formación de médicos. Bueno, felicitarle por su exposición y siguiendo un poco la línea de las dos intervenciones previas, a mí me gustaría plantear que todo el rato la relación maestro-alumno, a quien se evalúa continuamente es al alumno. En cambio, cuando formamos geriatras, no estamos formados para formar y todos los que trabajamos en un hospital estamos formando a otros geriatras y eso constituye un gran problema. Entonces, ¿qué se le ocurre para cambiar eso y cómo podríamos mejorarlo? Sí, no, mira, eso es buenísimo. Hay un asunto en los procesos de formación en la medicina, y es que, bueno, no sé si ustedes van a estar de acuerdo, pero tarde o temprano, todo médico va a ser como un educador, ¿cierto? Por ejemplo, en esta estructura piramidal que tiene la medicina, desde el pregrado hasta, bueno, en el lenguaje colombiano R4, los residentes más altos, en todo ese proceso, el que está arriba, de alguna manera, siempre está enseñando al que está abajo, ¿cierto? Y ustedes enseñan a los pacientes. Bueno, ¿eso a qué lleva? A pensar en que me iba a decir otra cosa. Ahorita no me acuerdo cuál universidad en Colombia es, creo que la de Norte, ha introducido cursos, espacios de aprendizaje, de discusión, de todo lo que significa la educación en el contexto de la formación médica, ¿no? Usted cómo tiene que hablarle al paciente, cómo tiene que hablarle al R1, cómo tiene que hablarle al de pregrado, ¿sí? Y eso es una cosa muy, muy bienvenida. Ahí tratan problemas que son difíciles en la medicina, que es, por ejemplo, el problema de la comunicación con los pacientes, ¿no? Es un campo bien difícil, y especialmente con pacientes adultos mayores, eso es fregado. Entonces, han introducido esos espacios de discusión, de formación alrededor de lo que significa la educación. Y eso implicaría también el desarrollo de muy buenos procesos de evaluación de los médicos cuando se desempeñan como profesores, ¿sí? Ahí yo veo que hay una falla grande, y es que, por ejemplo, no todos, pero muchísimos de los instrumentos que uno conoce de evaluación de los docentes son instrumentos muy, muy, muy defectuosos. Yo diría que en casos, algunos escribieron un artículo sobre eso, instrumentos tontos, ¿cierto? No evalúan nada. Entonces, es una cosa de mejora, de mejor evaluación de los docentes, y unido con lo de que sea realmente la evaluación como posibilidad de formación y de crecimiento, sea una política de formación dentro de las facultades. Bueno, mi pregunta venía en relación a esto, o sea, ¿cómo evaluar los evaluadores? Esto, por un lado, no solamente desde el punto de vista de los alumnos que evalúan a los evaluadores, sino vos tenés que tener siempre alguien arriba tuyo que te está evaluando, o sea, esa cadena hacia arriba no debería caminar, así hay un ente que te está evaluando a vos. Y eso es importante porque si no uno se achancha. Yo diría siempre, y eso no es bueno para ningún sistema. Y otro comentario que también me parece que es importante, que viene a relación del comentario que usted comentó de los chicos, los alumnos que querían que le den un examen para hacer la revalida del título, que siempre en el aprendizaje hay un cierto dolor. Un cierto dolor para que haya aprendizaje, o si no, probablemente el aprendizaje no es tan bueno, no te queda marcado, o sea, algún cierto dolor en el buen sentido, no me refiero a alguien que te venga con una vara a pegar, no me malinterpreten, pero es importante para poder crecer y para que de alguna manera eso no es malo, eso hay que, pasamos todos lo vivimos desde pequeños, no solamente en medicina, sino en el crecimiento de la vida en sí. Eso no hay que tomarlo como algo malo si de alguna manera es controlado y es algo que es universal. Exacto. Algo que haga. Estoy completamente de acuerdo.
sí, siempre aprender. Y si definimos aprendizaje como simplemente pasar de un estado a otro superior, de un X estado a otro superior, eso cuesta, eso duele. El problema es cuando, por ejemplo, en el caso de la evaluación, volvemos ese dolor, lo volvemos un fin. ¿Sí? Profesor que entra al salón de clase y dice 45, pasan 10. En la primera clase, pasan 10. No, cómpate, ¿cierto? Sí, claro. Mire, vamos a trabajar duro. Espero que todos pasen, espero que le dediquen el tiempo, espero que hagamos el mejor esfuerzo, todo eso. Y ver cómo desde la evaluación específicamente estamos ayudando a ese crecimiento. ¿Qué va a implicar sufrimiento? A eso sí, pónganle la firma de los bonos, etc. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Un aplauso, por favor, al doctor.